estamos comunicados vía Zoom directamente a San Fernando del Valle de Catamarca y en esta oportunidad con Juan Carlos Ledesma, periodista, locutor de San Fernando del Valle de Catamarca, de nuestra provincia, además conductor del ciclo televisivo político Santo y Pecador, y debemos recalcar que también Juan Carlos, periodista, trabaja en el diario digital de noticias Primeras Líneas. Juan Carlos, buenas noches, un gusto estar comunicado con vos. Buenas noches, Oscar. El placer es mío poder comunicarnos de esta manera, que hay que empezar a acostumbrarse un poco, ya que hay que cumplir con la cuarentena que ha dispuesto el gobierno nacional y que por supuesto todo el país, los gobernadores han adherido y todos los intendentes. Efectivamente, ¿no? Es un poco nuevo para algunos, para otros no, pero bueno, tendremos que acostumbrarnos a este tipo de tecnología, acostumbrarnos a este tipo de comunicación, que seguramente una vez que finalice esta cuarentena, que posiblemente sea después del 20 de abril, o tal vez el mes que viene, tengamos que continuar adaptándonos a este sistema comunicativo, y en esta oportunidad con vos, Juan Carlos, yo más que nada quería preguntarte, porque vos estás en la capital de nuestra provincia, ¿cómo se vive esta cuarentena? ¿Cómo ves vos que se está llevando esta cuarentena, este despliegue de este aislamiento social, preventivo y obligatorio en la capital de nuestra provincia? Lo veo con mucha preocupación porque hay mucha gente, cuando uno sale a hacer un trabajo hacia el centro de nuestra ciudad capital, ves que hay gente que deambula, muchas veces sin barbijo, pasando al lado de algunos uniformados, de las fuerzas policiales, sin que nadie les diga nada. No es que han ido a hacer una compra por ahí a alguna despensa cercana o a la farmacia, como está permitido, sino que muchas veces ven un movimiento de gente, de vehículos, lo que tiene que ver dentro de las 4 avenidas, que la verdad uno lo ve con mucha preocupación porque es como que nos creemos inmunes, ¿no? Como creemos no nos va a dar, no nos va a tocar. Acá en Catamarca todavía no hay ningún caso, entonces yo estoy alejado de todo eso. Y en realidad lo que pasa es que no tomamos conciencia. Si uno empieza a ver a través de las redes sociales cómo esto está sucumbiendo al mundo entero, grandes potencias como Estados Unidos, vemos lo que pasa en Nueva York, vemos lo que pasa en Italia, vemos lo que pasa en España, donde médicos, enfermeros, gente infectada está diciendo y dando mensajes fuertes a los argentinos, diciendo van por el camino correcto, pero no se confíen, porque lo que nos está pasando a nosotros es que se nos están muriendo nuestras familias, no las podemos ver y no nos podemos despedir. Entonces, gracias a Dios y a la Virgen del Valle, digo yo, Catamarca no tiene ningún caso, como otras 2 provincias, pero hay muertes en otras provincias, lamentablemente, y creo que nosotros como catamarqueños tenemos que tomar conciencia de esto. Dios quiera que no pase, pero si llega a pasar, ahí me parece que vamos a empezar a tomar responsabilidad y a quedarnos en la casa. Si no tenemos que salir, nos quedemos en casa. Esto no es un capricho del gobierno nacional. La única forma que no se propague este virus es que nos quedemos cada uno en nuestras casas, que salgamos solamente en casos excepcionales. Claro, Juan Carlos, el presidente en las últimas horas lo quisieron llevar a un escenario del que la tiene muy clara, podríamos decir, ¿no? Hacerlo decidir entre la economía, por un lado, y la vida de las personas, las cuarentenas. Obviamente el presidente dijo, no me corran con el tema económico, con el tema financiero, siempre voy a tener como prioridad la vida de las personas, y dijo claramente que no vamos a salir de esta cuarentena, ni que tampoco se va a empezar. Esta cuarentena va a continuar. ¿Qué opinión se merece eso, digo, desde lo político? Estos pequeños grupos que intentan de alguna manera llevarlo al presidente y enfrentarlo con estos temas, ¿no? Entre la economía y la vida de las personas. Bueno, hay que mirar justamente lo que decíamos recién, ¿no? Hay que mirar a Estados Unidos, ¿no? Un presidente que ha privilegiado la economía,
como también lo ha hecho el país vecino de Brasil, y esto le ha significado un contagio masivo en muy pocos días. Están encabezando casi en relación a la cantidad de población los contagios y lamentablemente las muertes que hay también en esos países. El otro día escuchaba una frase muy atinada para graficar esto: un muerto no paga ni compra. Entonces hay que cuidar la vida, porque después que pase esto, que en algún momento va a pasar, tenemos que ser optimistas y tener mucha fe, y además de todas estas dos cosas, predisponernos a cuidarnos entre todos. Cuando salgamos de esto vamos a poder trabajar y de a poco la economía se va a ir recuperando. No es una frase lo que dice el presidente de la República Argentina, Alberto Fernández. Es una realidad clara, precisa y muy contundente. Cuando todos logremos salir de esta pandemia que ataca el mundo entero, ahí vamos a empezar a focalizarnos y a ver de qué manera desde el Estado nacional, provincial y municipal se logran implementar políticas que tengan que ver con la reactivación económica. A nadie escapa que hay muchos sectores que la están pasando mal. Comercios que están cerrados y que no pueden facturar, que no pueden vender. Hay muchos sectores que viven de la changa, como comúnmente le decimos, ¿no es cierto?, que también necesitan salir. Ahora, ¿qué pasa si en esa salida que puedan hacer se enferman? Le pasa, se contagia. Después vamos a salir a reclamar por qué el Estado no. En realidad tenemos que acatar lo que está pasando. El presidente en esto la tiene clara y cada exposición que tiene en cada medio de comunicación lo deja muy bien en claro. Yo lo que digo es que los argentinos, y se ve mucho en provincia de Buenos Aires, y también cuando fueron los fines de semana largos, es que los argentinos somos reacios a cumplir las normas, ¿no? Esto, ¿por qué me parás? ¿Por qué me pedí el DNI? ¿Por qué no puedo pasar allá? Y uno los ve a estos mismos argentinos que cuando viajan a otro país del primer mundo y les dicen esto no se puede, lo cumplen. Acá también hay que empezar a cumplir. Por eso me gusta que el presidente empiece a tener más mano dura, pero no mano dura como por ahí no puede pensar volver a viejas épocas. No, tiene que haber sanciones. No puede ser que la gente no entienda, no comprenda o se haga demasiada, con mucha picardía, esto de salir, como por ahí muestran, a pasear al perro 2, 3, 4 veces al día, como si esto estaría bien. Si no tomamos conciencia, me parece que vamos por mal camino. Y Mauricio Macri, el expresidente, junto a un grupo de empresarios que son muy fuertes económicamente, el dueño Clarín, sumado a los de Techín y otro grupo, quiere llevar y sacarlo de esta postura que tiene el presidente para llevarlo o correrlo por la vaina. Me parece que los argentinos, después de esos penosos 4 años que hemos pasado, en donde han destruido la economía, donde se perdió el empleo, donde los argentinos hemos sufrido muchísimo y donde no queremos volver nunca más. No queremos volver más, pero en serio. Hicieron desaparecer destruyeron todo, hicieron desaparecer inclusive un Ministerio de Salud. ¿Quién sabe qué hubiera sido de los argentinos si Mauricio Macri, con ese grupo de ceros, hubiera continuado en el gobierno? ¿Qué hubiera sido de nosotros, teniendo en cuenta esta pandemia, ¿no? Un tipo que destruyó prácticamente todo, no solo el tema salud, ha destruido todo, pero tenemos un presidente preocupado y ocupado de los temas, me parece a mí. Y recién decías algo tan acertado, Juan Carlos, esta frase de Néstor Kirchner, que decían los muertos no pagan, y casualmente ahora figuras de la región, las más importantes de esta región, están reclamando la condonación de las deudas externas frente a esta pandemia. ¿Eso qué opinión se merece de tu parte? Bueno, el Fondo Monetario, los acreedores privados también están entendiendo la situación que está viviendo el mundo entero, que no puede afrontar
el pago de estas deudas que se han contraído y en la que todavía los argentinos no sabemos muy bien dónde está la plata, ¿no? Suponemos dónde están en paraísos fiscales, pero la verdad que yo digo que también alguna vez desde el Estado Nacional, y esta es una gran oportunidad que tiene el presidente Alberto Fernández, empezar a hacer investigaciones en serio. El Poder Judicial tiene un papel preponderante en este sentido, saber, investigar dónde está esa plata, y esa plata tiene que volver. No puede ser que hoy tengamos una salud deficitaria para poder atender a todos aquellos que se puedan llegar a enfermar, que hayamos visto que en los containers había insumos médicos que estaban desperdiciados, o notebooks que eran para entregar a los chicos en el plan Conectar Igualdad, que también estaban tiradas. Hay que repartir esos fondos que se la han hecho quedar un grupo muy sectario y muy chiquito que ha gobernado el país los últimos 4 años con estos CEOs que vos muy bien los definías, porque esa es plata de todos los argentinos. 50.000 millones de dólares es lo que está destruyendo esta pandemia a nivel mundial. Y el gobierno anterior dilapidó y no sabemos dónde está todavía, 100.000 millones de dólares. Entonces digo, me parece que el daño que han hecho y que amerita, repito, una investigación del Poder Judicial para que alguna vez en serio pensemos que existe el Poder Judicial contra aquellos que se han enriquecido de manera ilícita del Estado Nacional en detrimento de muchísimos argentinos que la pasan muy, pero muy mal. Así es, Juan Carlos, yo comparto lo que estás diciendo y no quería profundizar, digo, lo del Poder Judicial, pero un Poder Judicial también muy cuestionado en estos 4 años de Mauricio Macri como presidente, acompañado por su grupo de CEOs, por sus grupos de amigos, un gobierno que ha gobernado para unos pocos, una oligarquía, pero no quería profundizar en eso, pero es verdad, tiene que haber una investigación seria, profunda, y no tiene que volver a pasar estas cosas, y creo que también esa plata que está en el exterior, en estos paraísos fiscales, debe volver, y los responsables de cómo nos dejaron el país en estos últimos 4 años, tienen que hacerse responsables, y la justicia debe actuar como debe ser, ¿no? Juan Carlos, yo para ir cerrando un poco esto, te quería preguntar qué opinión se merece de tu parte como periodista, muy relacionado con la política en Catamarca, con los medios en Catamarca, qué opinión se merece estas medidas que ha tomado el gobernador de la provincia, que en algunos casos inclusive se ha adelantado algunos decretos nacionales, por ejemplo, la obligatoriedad con el uso del barbijo, las restricciones del ingreso en esta provincia, etcétera, etcétera. Digo, ¿qué opinión se merece de tu parte? Que estás más empapado en la capital de la provincia, tal vez con nuestras autoridades a nivel Estado provincial. Yo creo que el gobernador Khalil ha tenido decisiones muy atinadas. Esto tiene que ver con todo el equipo del gobierno de la provincia, cada uno en su materia, en materia sanitaria, de seguridad, le han aconsejado, no digo vallar la provincia, pero sí no permitir el ingreso masivo, habida cuenta que hay provincias en las que hay personas que están infectadas con esta pandemia y que podrían llegar a la provincia con esto de desparramar, valga el término, en nuestra comunidad el coronavirus, algo que es lo que todos los días nos levantamos los catamarqueños rogando, pidiendo a Dios que eso no ocurra. Así que yo creo que el gobernador ha sido un adelantado en ese sentido, que está trabajando todos los días, y a pesar de eso, de estos inconvenientes que hay, se da tiempo para recorrer, para hacer saber que hay un Estado presente en cada municipio. De hecho, ahí ustedes en Tinogasta lo han tenido, creo que ayer o antes de ayer, recorriendo Fiambalá, con la intendenta Roxana Paulón, y también con el intendente Sebastián Nóbrega. Yo creo que eso da un poco de tranquilidad también
a cada uno de los catamarqueños, es decir, el gobernador viene, nos visita, no solo que los visita, sino que además conoce en voz de los propios, en este caso tinogasteños, cuáles son las falencias y qué es lo que están necesitando, sobre todo poniendo como principal objetivo esta pandemia, que es lo principal ahora. Después ya vendrá el tiempo en donde se podrán planificar las obras que necesita cada uno de los rincones de nuestra provincia. Pero la verdad, yo creo que ha sido muy atinado y muy mesurado en cada uno de los mensajes también, porque lo peor que podemos hacer es preocupar a los ciudadanos, esto de llevarle el terrorismo, si se quiere, para que todos andemos así asustados. No, tenemos que respetar lo que está pasando y acatar las decisiones que han tomado el Poder Ejecutivo Nacional, el gobierno de la provincia y cada uno de los municipios. Es muy importante que de esto aprendamos, ¿no? Porque esto hay un antes y un después. Y después que salgamos de esto, me parece que el mundo ya no va a ser el mismo, ¿no? Uno ve, por ejemplo, a nivel nacional los noticieros como a la hora 21, 21:30, en Buenos Aires salen al balcones a aplaudir a los médicos. Cuánta hipocresía a veces en cada uno de esos que aplauden, porque al otro día, cuando esos médicos, después de estar 24, 48 horas atendiendo, vuelven a ese edificio, no los dejan entrar, los escrachan. No, acá hay que aprender, y creo que esto ha dejado una gran enseñanza, Oscar, es que los médicos, como los docentes, como los policías, tendrán que ser mejor remunerados, que son los que nos salvan la vida, nos protegen, nos cuidan, nos enseñan, nos dan cultura. Y escuchaba también el otro día una frase que decía cuánto ganaba Lionel Messi o otros jugadores en Europa, lo que ganan los docentes, los médicos, los enfermeros, los policías, y bueno, que lo salven estos jugadores de fútbol, ¿no? Estas son las grandes desigualdades que hay en este mundo, y que esto que ha pasado ahora nos enseña que habrá que revertir ciertos valores o escala de valores en nuestra vida. Así es, comparto eso con vos, Juan Carlos, ¿no? Digo, no es la primera pandemia a nivel global, pero esta en particular, donde la tecnología o la ciencia se ha visto no se ha visto resguardada, digamos, ¿no? Por esto que ha pasado, y esta pandemia que día a día avanza, inclusive en algunos países como en Argentina, por ejemplo, todavía no ha llegado el máximo pico que se espera. De todas maneras, digo, creo que esto nos ha dejado una enseñanza, no solo a nosotros, digo, en lo personal, nos ha dejado una enseñanza también como país, y en priorizar y en valorar otras cosas. Por ejemplo, a los trabajadores de la salud, o los que están en el ámbito sanitario, a nuestros docentes, etcétera, 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 ¿no? Creo que algo ha cambiado en nosotros y algo nos sigue cambiando para bien, y creo que algo va a cambiar, comparto esa idea con vos, creo que algo va a cambiar después que todo esto termine, ojalá que sea pronto, y reitero, ojalá Dios, Virgencita del Valle, nuestra morenita, continúe protegiendo a los catamarqueños, que continuemos nosotros sin ningún caso de COVID, y que cada vez tengamos menos casos también de dengue, ¿no? Que comencemos también a tener ciertas precauciones y hacer caso en lo que nos están pidiendo, porque al margen, digo, de las decisiones que toma el presidente, recordemos que el presidente y también los gobernadores están rodeados por personas, por expertos en cuestiones sanitarias, epidemiológicas, médicas, y nos aconsejan con lo mejor para que no nos pase lo que está pasando hoy por hoy, por ejemplo, en Nueva York, lo que está pasando en Italia, lo que se le está por venir a Gran Bretaña. Creo que hemos tenido la suerte que este virus ha llegado un poco tarde a América Latina y nos ha dado algunas herramientas, pero como digo, no creo que tenemos la suerte de tener un presidente que se preocupe, que se ocupa de nosotros, y un gobernador, como decías vos, que ha tomado las determinaciones atinadas en el momento justo, que ha hecho que hoy tengamos un Catamarca sin COVID, por ejemplo, ¿no? Decirte, no en tono alarmante, tenemos un mes y medio por delante que son complicados en nuestro país, y es cuando más recaudo tenemos que tomar con cada uno de nosotros y los integrantes de nuestra familia para que esto la sobrellevemos de la mejor manera, donde sigamos
con niveles bajos o ninguno de contagio, ¿no? Porque los expertos a nivel nacional están hablando de que los meses difíciles que están atravesando los países europeos, las grandes potencias mundiales, recién están por arrancar acá en la República Argentina y todo lo que es Sudamérica. Entonces no nos confiemos, no creamos que estamos ya pasando y que posiblemente dentro de muy poco podamos volver a hacer nuestra vida como lo hacíamos de manera cotidiana. Tomemos conciencia de la gravedad, como arrancábamos en un principio, la gravedad que esto lleva implícita y lo que puede causar en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestra provincia. Entonces, no nos confiemos, nos cuidemos. La mejor forma es que nos quedemos cada uno en casa y solo salgamos de manera cuando sea necesario. Lo otro que te quería decir es felicitarte por la labor que llevas adelante, esta tarea de informar, que es muy importante, sobre todo en el interior de nuestra provincia. Muchas veces nosotros desde Catamarca recurrimos a ustedes que tienen medios para saber lo que está pasando en cada uno de estos lugares. Y nada, sí, felicitarte por esa tarea porque lo haces de manera holgada, con mucha responsabilidad y seriedad, y también déjame solidarizarme con vos por esa pelea que llevas en la justicia, que tiene que ver con lo de tu hijo. Yo tengo 2 hijos varones y la verdad que cada vez que leí alguna información en relación a lo que vos planteabas, yo soy mis hijos viven conmigo, y, prácticamente están todos los días, y si no los tuvieran, no sé, muero. Así que nada, también sos un gran papá y lo mejor para vos en esa lucha que tenés para vos y para tu hijo también. Gracias, Juan Carlos, te agradezco por tus palabras. Has sido muy amable por haber dispensado de tu tiempo para hablar con nosotros, aunque un ratito. Es importante para nosotros como medio podernos contactar con alguien, con una persona importante de Catamarca que está en los medios, que mantiene contacto constantemente con nuestras autoridades, que conozca un poco más la realidad de la capital de nuestra provincia y que también conoce la realidad del interior gracias a los medios del interior como los que vos. Yo estoy muy agradecido de tus palabras, muchas gracias en lo personal. Y como última pregunta, te quería hacer esta pregunta: ¿en qué te ha cambiado a vos la vida en estos últimos 30, 40 días? Bueno, esto de empezar a vivir de una manera distinta, pero no muy difícil, digamos, ¿no? Esto, a veces cuando uno se pone a pensar lo que han pasado muchísima gente, por ejemplo, en Alemania, como Hitler, donde la gente se tenía que esconder a veces en sótanos o en pozos y quedar muchísimo tiempo aislada, pero sin comida, sin agua, pasándola de la peor manera. Yo creo que nosotros estamos viviendo no parecido, porque la verdad que nada que ver. Tenemos hoy tecnología, tenemos comida, tenemos agua. Si tenemos que salir a la farmacia a comprar un remedio porque lo necesitamos, lo podemos hacer. Lo que me ha dejado, digo, es que estoy más con mis hijos, hablamos más, ¿no? Dijo, porque antes vivíamos como una aceleración, uno venía del trabajo, los chicos de la escuela descansaban un rato, hacían tareas, se ponían a estudiar. Bueno, hoy es como que uno está charlando y aprendiendo a convivir y a tener otras actividades en esto de quedarse cada familia en sus casas. Ojalá que podamos salir rápido y que esto nos deje lo mejor a cada uno de nosotros para que seamos mucho mejores seres humanos el día de mañana. Ser buena persona es impagable y ojalá que aprendamos a hacer eso, ¿no? Solidarios con todos. Así es, Juan Carlos. Bueno, reitero mi agradecimiento por el tiempo dispensado. Le pidamos a Dios y a nuestra Morenita del Valle que nos cure con el mato, que nosotros podamos seguir siendo una provincia sin coronavirus, que cada vez tengamos menos casos de dengue y que esto nos deje una buena enseñanza, ¿no? Te mando un abrazo grande, cuídate mucho y bueno, después vamos a seguir en contacto seguramente como lo venimos haciendo ya hace un tiempo bastante largo.
Un abrazo grande, Juan Carlos. Un abrazo para vos, para muchos tinogasteños. Tengo muchísimos amigos en Tinogasta, en Piambalá, en varios lugares de ahí, que han dado mucho por Tinogasta. Y nada, a disposición para cuando vos lo necesites y lo requieras. Un gran abrazo y cuídate mucho. Un abrazo grande, buenas noches.